Bienvenida a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Méndez. En breve conversaremos con él. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia del doctor Francisco Méndez. Doctor, un placer tenerlo en nuestro programa. Un gusto estar aquí, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Sí, doctor, recordando que usted es director en el área de emergencia de SEDIMA. Y siento que en nuestro país tenemos poca información de lo que tiene que ver con el área de emergencia, porque simple y llanamente vamos cuando tenemos algún tipo de molestia o dolor o sentimos que nos vamos a morir porque no sabemos qué está pasando en el momento. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cuándo se considera que una persona está en una emergencia o tiene una emergencia clínica? Sí, lo primero es que la mayoría de los pacientes en nuestro país acudan a la emergencia, como tú mencionas. Acuden cuando tienen una condición que sienten que le puede comprometer la vida o simplemente porque yo tengo una situación desde hace tiempo y hoy se agudizó. Cabe destacar que las emergencias, en definición, son condiciones que pueden amenazar la vida. Bien, entonces, basado en eso, no va en lo que el paciente percibe necesariamente, sino que va en cuanto a una evaluación. Para eso, como las emergencias tienen un flujo alto, no solo aquí en el país, sino en todo el mundo, lo que se hace es una clasificación. Esa clasificación es histórica, que comenzó en los tiempos de las guerras mundiales, para clasificar al paciente que ameritaba una atención inmediata. Dependiendo de esa clasificación, que es lo que se llama un triaje, que muchas emergencias tienen área de triaje, que es el área de clasificación. Luego de clasificar a ese paciente, ya sea con el sistema canadiense, con el sistema que utilicen, si el paciente tiene una condición que es prioritaria o inmediata, entonces el paciente debe ser atendido inmediato, porque si no, la vida de ese paciente está en peligro de morir en los próximos minutos. Pero cabe destacar que la mayoría de la gente que va a emergencias necesariamente no tienen emergencias, tienen urgencias. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo sería, yo tengo un dolor de cabeza que empeoró, yo siento que me está estallando la cabeza, pero yo soy migrañoso, ¿verdad? Ese es un dolor de cabeza y cuando me evalúan, no tengo ninguna bandera roja o red flags de un dolor de cabeza. Cuando me evalúa el personal de salud que está ahí en el triaje, dice, no, usted tiene el dolor de cabeza, pero ahora mismo lo único que yo tengo es una sala para reanimación. O sea, para el paciente que se está muriendo. Lamentablemente usted tiene dolor, pero por ejemplo, tengo los otros lugares que corresponderían a su atención ya ocupados. Lo que me resta es simplemente, entonces, ponerlo en espera para pasarlo tan pronto tenga el espacio. O iniciar ese proceso de medicación. Pero si ese mismo paciente llega con un dolor de cabeza y es, por ejemplo, una fémina que viene con un dolor que nunca había sentido en su vida, que tiene síntomas neurológicos, que tiene rigidez de nuca, yo pienso que ese paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, es decir, sangre en la cabeza, eso es una emergencia inmediata. Yo tengo que proceder con una imagen inmediata de ese paciente porque está en comprometerse la vida en los próximos minutos si no hago algo, ¿verdad? Entonces, va a diferenciar mucho la evaluación inicial del paciente, porque no es menos cierto, la ocupación está ahí casi todo el tiempo. El problema es la percepción, porque todo el que llega a una sala de emergencia
quiere una atención inmediata y entiende que su atención es inmediata. Pero eso va dependiendo, porque yo puedo estar en yo puedo haber llegado primero que tú, que es algo que la gente tiene que entender. Pero lo tuyo puede ser más rápido. Pero de hecho podemos estar los dos y llegar otro con otra prioridad, y tú y yo tenemos una hora esperando y pasan el otro. O sea, no es una cuestión de turnos, es una cuestión de prioridades. Sí, doctor, ¿y quién entonces cuando llegan al área? Porque generalmente a veces nos encontramos son con enfermeras que están recibiendo. ¿Quién es el encargado de dividir a esa persona dependiendo de la emergencia que tenga en el triaje? Sí, la evaluación inicial en todo el mundo lo hace enfermería para hacer una clasificación del triaje. Ahora bien, ese paciente regularmente se presenta y es reevaluado por algún médico. En algunas emergencias directamente el triaje lo hace o un médico general o en el caso de nosotros ya comenzamos con un piloto para en muchos horarios hacerlo con médicos especialistas. O sea, que tiene médico de planta en la emergencia. Sí, exacto. Eso va a depender, pero el punto es que quien esté ahí sepa clasificar la urgencia que el paciente tiene, ¿verdad? Que esté, vamos a decir, que esté habilitado en términos de conocimiento de poder clasificar correctamente a ese paciente. Entiendo. Yo he visto también que en muchos lugares tienen como una presala antes de la emergencia para esas evaluaciones. ¿Eso se está utilizando mucho o realmente no es que ayuda tanto? Lo considerado en esos casos es que el paciente tenga un área para triaje. O sea, yo te evalúo, te clasifico, de hecho eso tiene colores. En muchos países se utiliza darle una bandita de color para ver qué clasificación tiene el paciente y tan pronto clasifico a ese paciente. Si tengo la sala, lógicamente yo puedo pasarlo, si tengo el área para la atención de ese paciente inmediato. Pero si no tengo la sala, va a depender de los colores. Podemos ver 5, para ponerte un ejemplo, eso va desde rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, que son los colores. Si habemos varios que somos verde, que es como clasificación, estamos en 4, que podemos esperar, pues entonces si llega algún paciente que sea amarillo, lógicamente va a pasar por delante de nosotros, o sea, va a pasar a sala. Lo que se llama atención ya en sala de emergencia, que es diferente. Cabe destacar que no quiere decir que la gente pierda la intención de ir a las emergencias. El problema es que en nuestro país a veces esperamos mucho con condiciones crónicas. Por ejemplo, yo tengo una molestia hace tiempo, hace meses, y no consulto al médico para no tener que ir a una emergencia. Entonces esperamos el último momento cuando esa molestia se agudiza para ir al médico, y quizás eso lo pudimos haber corregido hace meses. Entiendo. Doctor, ¿cuáles son las emergencias más comunes que se están encontrando actualmente y aquellas que no son emergencias pero llegan muy comunes? Hay emergencias que van por tiempo, por ejemplo, hay infecciones de vía urinarias que vienen complicadas, por ejemplo, pero hay algunas que son por tiempo, decía, que son como las infecciones de vía respiratoria. Ahora mismo con algunos aumento en los casos de infecciones respiratorias, tú encuentras muchos pacientes con infecciones, ya sean con neumonía o con bronquitis aguda o con crisis de broncoespasmo. Las más comunes por las que la gente consulta siempre son dolor de pecho, por traumas es frecuente que la gente vaya a la urgencia, dolores abdominales o gastroenteritis agudas, que son de las más frecuentes. Cabe destacar que también de emergencias puntuales, porque esos son diagnósticos iniciales a valorar cuál es el punto principal. Pero cuando hablamos de emergencias puntuales que se clasifican como emergencia, hay que tener en cuenta que los pacientes pueden tener ictus, eventos vasculares cerebrales, infarto agudo al miocardio, para hablarlo en un término más entendible, ¿de acuerdo? Arritmias cardíacas, fallas cardíacas descompensadas, aquellos pacientes que ya tienen una condición cardíaca conocida. Crisis hipertensiva es una de las más comunes también en verse en las emergencias. Y sangrados gastrointestinales, que son emergencias puntuales que hay que darle atención inmediata, para poner ejemplos puntuales de lo que vemos regularmente en emergencias clínicas. Los traumas en nuestro país, si son centros de trauma, regularmente son bien altos la incidencia, porque conocemos que en eso estamos bien los motoristas van a la cabeza. Los motoristas a la cabeza. Lamentando el caso, tenemos de los pocos lugares que no nos gustaría estar delante. Totalmente. Sí. Doctor, pero usted sabe que tenemos muchísimas áreas, porque tenemos, por ejemplo, el área de ginecología, el área de pediatría. ¿Las emergencias generalmente tienen todas las áreas juntas o se dividen por departamentos? Depende del hospital. En muchos hospitales, por ejemplo, si son especializados en ciertas áreas, pues dividen las emergencias.
que hay muchos centros que dividen emergencia de adultos y emergencia pediátricas. Hay otros que, por ejemplo, si tiene una especialidad o una alta especialidad, un centro que sea obstétrico, entonces tiene una emergencia obstétrica propiamente, aunque atiende otras emergencias, porque cabe destacar que hay un punto esencial en cuanto a las emergencias. Cuando hablamos de emergencia, cuando una condición que compromete la vida del paciente, lo que establece la ley, en la 4201, en el artículo 28, habla claramente que lo que tú tienes que preservar la vida del paciente. O sea, que aunque yo tenga una división de la emergencia y yo sea especializado en dolor de pecho, como tenemos una unidad en SEDIMA o en evento vascular cerebral, si llega cualquier otro paciente que haya que darle la atención inicial, hay que estabilizarlo. Bien, entonces, ahora bien, ya después que yo estabilizo al paciente, si yo no tengo como centro la capacidad para intervenir a ese paciente, para continuar el cuidado de ese paciente, debe de ir a un centro donde tenga esa capacidad. Pasa mucho en los centros en el interior, que son centros de segundo nivel de atención, por ejemplo, que reciben un paciente y amerita un traslado del paciente a una unidad que tenga un centro de tercer nivel o un centro especializado como tal. Pues ahora yo le voy a tirar un fuetazo. Ajá. ¿Por qué entonces el sistema del 911, en vez de llevar a los pacientes cuando tienen una emergencia al lugar más cercano, los llevan a lugares específicos? Ahí es un tema de distribución del 911. Por ejemplo, hay puntos esenciales de la preferencia del paciente. En algunas ocasiones, un paciente tiene un evento, vamos a decir un accidente, que es lo más común, un accidente de vehículo de motor en algún lugar, y el 911 le pregunta, o más bien el paciente le refiere, si por ejemplo aquí en Santo Domingo, que él quiere ir a tal o cual centro. Muchas veces despacho, que es con quien habla el 911, le dice que lleve al paciente al centro más cercano en muchas ocasiones. Y en cuanto a trauma, sobre todo, se establece que debe ser al centro más cercano que le pueda dar la atención inicial. De hecho, in situ, donde cuando llega a la atención inicial del paciente donde ocurre el evento, lo correcto es que se haga una clasificación y se vea cuál sea el centro más cercano que le pueda dar la atención, porque no es lo mismo tú llegar, por ejemplo, aunque tú estés en un área de cualquiera de Santo Domingo y tener un trauma, a que tú cuando llegues inicialmente sea un dolor de pecho y lo que necesite ese paciente que tú sospeches que tiene un síndrome coronario, que lo que necesita un cateterismo inmediato, ¿verdad? Entonces hay diferencia entre la evaluación que se hace y debería de ser cuál es el centro que tiene la capacidad para la condición que yo estoy sospechando de hacer la intervención. Te pongo un ejemplo puntual. Nosotros en SEDIMA tenemos la única unidad en Santo Domingo, hay dos en Santiago, pero la única en Santo Domingo que da para todo el este y el sur, digamos, que puede hacer una intervención en un paciente con un evento vascular cerebral agudo, que cumpla con menos de 24 horas o menos de 4.5 horas. Debería de ser que cualquier paciente que se evalúe, que te diga, inició los síntomas hace 3 horas, inició los síntomas hace 1 hora, donde único se puede trombolizar, que es administrarle un medicamento a ese paciente, romper ese coágulo, esa placa que está obstruyendo la cabeza. Esas 24 horas son las más importantes. Son esenciales. Entonces, debería ser trasladado al centro donde se le pueda dar la atención al paciente. Entiendo. Sí, yo siempre he dicho que nuestro sistema de salud está bien estructurado en papel. Pero entonces eso no contradice la ley, que la ley te dice que primero tienes que estabilizarte y entonces luego llevarte al lugar. Y si la estabilidad está a una esquina. No, porque por ejemplo, si se me puede comprometer la vida en un traslado, vamos a poner otro ejemplo particular. Yo estoy en el interior del país, pero a mí me luce que yo quiero ir a un centro traumatológico por el trauma que tuve. Pero si quien me evaluó sabe que yo estoy sangrando activo o tengo una condición que hay que hacerme una tomografía en el centro que pueda hacer esa tomografía más cercano, o que yo no tolero ese traslado, lo correcto es que se me dé la atención en el lugar más cercano, donde pueda dar la intervención. Ahora bien, cuando yo hablo de una intervención específica, por ejemplo, lo correcto es que si me pueden salvar la vida en un centro específico, pues ahí es que deben de llevarme, o sea, me beneficio de esa atención. Ya entiendo. Y usted entiende, y discúlpeme que le pregunte tanto de esto, que realmente, porque las enfermeras sabemos que están preparadas para recibir esas emergencias, pero este personal que tiene el 911, ¿funciona como las enfermeras para poder identificar en el momento hacia dónde tienen que llevar el paciente? Nosotros en particular hay condiciones en las que hemos tratado de comenzar un tema de capacitación al personal prehospitalario. Cabe destacar que en salud, ahí en muchas ocasiones, nos falta mucho capacitar mucho del personal, tal vez mucho el prehospitalario sobre todo, para condiciones agudas sobre todo. Porque
no es menos cierto que este sistema ha tenido cambios importantes. A veces en todos los centros de salud uno tiene alta rotación de personal, o sea que también hay que vivir con una capacitación continua de todo ese personal, y en todas las condiciones agudas que se presentan. El 911, digamos que probablemente hay que fortalecer la capacitación de este personal, y reconocemos que en muchas ocasiones nosotros recibimos pacientes que sí vienen con una evaluación adecuada, a veces no, y un tema que sí a mí me gustaría que reforcemos a nivel de salud es la estructura de comunicación con los centros. Porque muchos de los pacientes llegan, por no decir la mayoría, llegan sin comunicación previa. Entonces no debe ser. Por ejemplo, si un despacho mandó un paciente a tal hospital, debe de comunicarse con ese hospital para recibir ese paciente o para que estén preparados para recibirlo. Exactamente. Porque a veces, tal vez yo quiera llevarte a un hospital puntual, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido tragedias recientes de múltiples víctimas. Entonces, en esos casos, debe de comunicarse con el hospital, porque de momento yo no tengo la capacidad instalada actualmente para recibir otro paciente, o lo que tengo, ya estoy lleno en cirugía y ese paciente necesita o amerita una intervención inmediata. Entonces, esa comunicación yo diría que sobre todo hay que fortalecer eso. Y la capacitación del personal prehospitalario, que eso es una de las cosas que nosotros estamos tratando de agregar. Comenzamos con algunas instituciones que dan servicio prehospitalario. Nuestra intención es, sobre todo en la parte de stroke, de infarto, de tratar de abundar y cubrir todo el equipo del 911 para ayudarlos también, capacitarlos, porque parte del compromiso que deben de tener las instituciones es dar de lo que ellos hacen, enseñarlo y enseñar hacia afuera. Sí, doctor, pero independientemente, en las emergencias ustedes están posicionados, porque yo he estado en varias emergencias que me han tocado, y el paciente pide, llévenme a Sedima. O sea, no importa lo que esté pasando, si sea un accidente, si sea lo que sea, piden, llévenme allá. Tienen esa base. Sí, tenemos una buena distribución. Sí tenemos una alta ocupación, que es un tema que siempre hay que estar informando a los pacientes, que a veces no es que nosotros querramos, que lo que tenemos disponible son tantas camas, y que a veces se crea un cuello de botella por el tema de la ocupación, porque tenemos alto flujo de pacientes. Nosotros también tenemos alta complejidad de los pacientes que recibimos, recordando que Sedima tiene un edificio cardiovascular y es altamente especializado en cardiovascular, en evento vascular cerebral también. Entonces, estos pacientes requieren mucha atención y son pacientes a veces recurrentes. Sucede que esos pacientes complejos, a veces tú tienes una ocupación alta del centro. Entonces, tiene el tema de que a veces la gente va a una emergencia y espera que te pasen de forma inmediata, y eso necesariamente no se logra todo el tiempo. Bien, entonces, pero sí en cuanto a estructura, en cuanto al personal, en cuanto a capacitación, en cuanto a protocolos, que es algo que se debe reforzar en nuestro país. Y digo esto porque sobre temas de cobertura, es un tema delicado cuando hablamos cobertura y protocolos. Bien, porque hay que reforzar los protocolos que hay por instituciones, y ojalá se llegue a un punto en que haya protocolos nacionales para cada emergencia, claros, de coberturas y demás, porque un tema delicado es, en términos de lo que está en el catálogo, la gente desconoce mucho, por ejemplo, lo que tienen cobertura en su seguro para servicios de emergencia. Lo que conocemos es, tú le preguntas a cualquier ciudadano, es: para una emergencia yo tengo una cobertura, mi seguro me dijo que yo tengo 100% de cobertura. Lo primero es, tú tienes 100%, pero regularmente debe ser para una emergencia. O sea, ¿qué es una emergencia? Yo lo acabo de escribir. Tiene que ser una condición que te esté comprometiendo la vida, no para servicios en la emergencia que son urgentes. O servicios ambulatorios. Que hay una brecha ahí que no especifica muy bien. Los servicios ambulatorios es otro mundo que... Sí, porque usted sabe que a veces el paciente llega a la emergencia para que le pongan una inyección. Exacto. Y el seguro se lo cubre. No es una emergencia. El seguro le da cobertura a muchos servicios, o los seguros en generalidad, ¿verdad? Pero hay un tema de que desconocemos lo que es una emergencia. Ahora, si yo tengo una emergencia real, lo correcto es que los seguros me den una cobertura total, porque es una emergencia como tal. Ahora bien, resulta que en muchas ocasiones cuando hablamos de cobertura en términos de emergencia, dentro de las intervenciones, tú decías que la emergencia, por ejemplo, de Sedima es una emergencia que tiene una capacidad para intervención de cuestiones muy complejas, desde una disección aórtica, un evento vascular cerebral por una trombolisis. Entonces, en términos de protocolo, hay que ver que los seguros, a las aseguradoras, nos den ese punto de conocer cuándo
un paciente de una emergencia que nada se dilate, que nada que se sea retrase, rápido el proceso, que no haya trámite administrativo. Ajá. Cuando hablamos de emergencia, la gente está en el momento probablemente más vulnerable de su vida. Totalmente. Entonces, para tú tener que enfrentarte a la situación de tener que ver qué autorizaciones, que no tengo cobertura, que no estando en mi PCS, o sea, son cosas que a veces es lo que trae más el descontento del paciente en el momento de la atención. Y no solo el descontento, a veces del compromiso de su vida. ¿Y cómo una persona puede saber qué, o sea, porque ya estamos hablando de algo más amplio, porque pensamos que en la emergencia, lo que sea que me pase, el seguro me va a ayudar? ¿Cómo el paciente se puede dar cuenta para estar informado, para que cuando llegue ese momento, Dios no quiera, esté preparado para saber a dónde ir o qué hacer? Por ejemplo, cada vez que uno contrata un seguro, cuando usted tiene lo que es un seguro de salud, aquí lo primero es que nuestro sistema está dividido, muy parecido en dos sistemas grandes que hay en la clasificación de los sistemas de salud, que es el sistema Beveridge y el Bismarck. Está mezclado. ¿Por qué? Porque si tú trabajas por compromiso, después de la ley 8701, lo que se establece es que todo el que es empleado, el empleador tiene el compromiso de ponerte un seguro básico al menos de salud, que es un seguro contributivo. Entonces ahí viene la diferencia, contributivo porque hay una paga a ese seguro, y está el seguro subsidiado. La cobertura de los seguros subsidiados en particular, que es el que viene, que se parece mucho más al sistema Beveridge, que es por impuestos, que es el que paga el gobierno, que conocemos como SENASA subsidiado, ¿verdad? Sí. Ese seguro, la mayoría de los centros donde tiene cobertura en los centros públicos, de la red pública, ¿verdad? Entonces el contributivo, el que tiene un seguro subsidiado, debe conocer que la mayoría de los centros donde le va a cubrir su seguro son los centros públicos. Ahora, si tienes una emergencia real y tú estás en Punta Cana, por decirlo así, y hay que darte una asistencia ya y te puede comprometer la vida, lo que establece la ley es que te den la asistencia inicial, te puedan estabilizar, y que el seguro debe hacerse responsable, aún sea un subsidiado, de esa atención para la estabilización del paciente. Sí. Ahora bien, tan pronto estabilicé, debo trasladar ese paciente, que también es responsabilidad del seguro que debe cooperar con eso, a un centro donde yo tenga cobertura o le pueda seguir la atención de ese paciente. En el caso del contributivo, que tienen cobertura en muchos de los centros privados o centros que son tipo patronato como Sedimar, lo que se debe hacer es usted conocer dónde su seguro tiene, vamos a decir, contratos o tiene contratada esa PCS. No es lo mismo contratar un prestador de servicios de salud tipo hospital o clínica, que yo tengo contratado todos los servicios, a contratar un médico. En el caso de los hospitales o las clínicas, lo correcto es usted saber dónde, en cuáles emergencias su seguro tiene una cobertura, para usted no pasar un más rato en términos de cobertura o crean que su seguro no cubre ahí. Bien, entonces, ¿cómo la gente puede conocer? Su mismo seguro debe de brindarle esa información. Lo que pasa es que están disponibles en las páginas de los seguros, pero nadie se presta a sentarse a revisar. Lo otro es que, aparte de eso, yo debo de conocer lo que me cubre mi seguro, porque hay intervenciones complejas que necesariamente el seguro no lo tiene en cobertura. Por eso conocemos que ese seguro contributivo yo le puedo agregar a ese plan básico. El plan básico yo lo comparo, está puntual, como tiene cobertura del catálogo del plan básico de salud, yo lo comparo como esa es la canasta familiar básica, esa es la básica. La básica. Entonces tú puedes agregar un complementario, que es un seguro aparte. Cuando la gente dice, no, yo tengo un complementario, yo tengo un premium, cualquiera de estos los nombres estándares que van subiendo, exacto, es para agregar otras coberturas y tal vez disminuir mi paga en copago de servicios ambulatorios. ¿De acuerdo? Entonces, eso la gente tiene que entenderlo muy claro, porque cuando yo conozco lo que tengo en cobertura, yo puedo reclamar adecuadamente o tener una decisión importante en un momento agudo. O sea, tener una decisión de hacia dónde dirigir. Hay centros, como Sedimar en particular, que tiene cobertura casi de todos los seguros. Prácticamente de todos los seguros tenemos contratos, de SENASA contributivo, todos los demás que aparecen, MAFRE, Humano, que son los más grandes, Universal, seguros internacionales. Entonces, hay muchos centros, muchas clínicas que tienen cobertura. Hay centros que hay que tenerlo muy claro también. Como el plan básico me establece que de las emergencias, a veces yo puedo tener cobertura para la atención de la emergencia por contrato con el seguro para atención de emergencia, pero no quiere decir que yo tenga contrato para una hospitalización.
Ya, o sea, puede estabilizarte, pero no no hospitalizarte. Puedo hospitalizarte porque no tengo contrato para ese tipo de atención. Si es una emergencia, yo te estabilizo y lo que debemos es buscar dentro de tu red de cobertura de tu seguro hacia dónde te puedo referir. Exacto. Que son de las cosas que la gente debería tenerlo un poquito más clara. Y yo creo que nos falta mucha orientación ciudadana en este aspecto. ¿Qué son los seguros? ¿Qué cosas te cubre un seguro regularmente en esos seguros familiares de salud? ¿Cuáles son nuestros compromisos con el seguro y cuál es el compromiso de la aseguradora conmigo? Y yo diría, si tú le preguntas a la mayor parte de los médicos somos aliados la mayoría de los pacientes. El problema es que tenemos dificultades porque últimamente hay muchas opiniones sueltas de la gente en desconocimiento de culpar al área médica. No voy a decir que todos somos pulcros, ¿verdad? Porque en toda sociedad existe de todo. Pero la mayoría de los médicos lo que queremos es el bienestar de los pacientes. El problema es que a veces hay un proceso que se vuelve muy burocrático para el paciente para lograr el objetivo de su salud. Entonces yo vengo y te doy una indicación. Actualmente tenemos muchos temas con medicaciones ambulatorias, con coberturas intrahospitalarias, o con desconocimiento hasta del paciente del centro donde debe estar. Entonces, yo siempre he dicho que el órgano que regula esto, que son órganos como la CISARRIL o como la DIVA, que va con respuesta al afiliado, que al paciente como tal, deberían de estar en aunque ellos hacen una constante evaluación, deberíamos de tener un órgano que se encargue más activamente de regular este tipo de atenciones, que es una realidad. Y sobre todo las intervenciones no solo de las PCS, sino de las aseguradoras también. Porque hay que ver cuando se le niega un momento agudo una cobertura que es que depende de tiempo. Para ponerte un ejemplo, no hace lógica que ninguna aseguradora de riesgo de salud tenga horarios laborales puntuales. Deberían trabajar 24/7, porque la emergencia ocurre casi siempre en la noche. Yo siempre digo, yo voy a decidir a la hora que me enfermo. Exacto, o a la hora que tuve un accidente, eso no es imposible. Esas son de las cosas que no deberían ocurrir nunca, que desde una emergencia o desde un centro se llama una aseguradora y te digan, no, es que el supervisor mío para probar eso, que es una condición aguda, pero doctor, no está aquí en este momento. Hasta los bancos, las telefónicas, tienen servicio 24/7, ¿cómo es que el sector salud no lo tiene? Pasan ese tipo de cosas en las aseguradoras, algunas aseguradoras puntuales, no es que es una cuestión común, pero que no deberían de ser posibles. O sea, entonces eso te dice que quien me regula no está atento a las cosas que yo no hago. Bien, totalmente. Entonces, el Sistema Nacional de Salud, nuestro sistema de salud está estructurado en términos de eso, entre el cliente, que es el paciente, que es el afiliado a su seguro, y el seguro viene siendo el intermediario entre el centro de salud o el médico, que puede ser un médico directamente, y el afiliado. Entonces, a veces, los trámites entre la aseguradora y la PCS, pues nos retrasan mucho cuestiones de atención. Aunque casi siempre la intención del médico es darte la atención más rápida posible. Sí. Esa es una parte que el paciente no ve, que quizás el médico está luchando contra eso. Pero ahora mismito, doctor, entonces, mencionándome todo lo que me acaba de decir, ustedes tienen un elefante blanco ahora mismo, porque la población, no es mentira, ha perdido la fe en las aseguradoras, en todo lo que dirigen. Usted me ha mencionado unos departamentos y unas entidades que la población no está creyendo en ellos por todo lo que ha pasado. Entonces, ¿cómo ustedes van a manejar eso? Porque ahora mismito incluso todos los médicos están dentro de la canasta de que están engañando a la población. Sí, eso es un tema un poco delicado en términos de engaño, porque sí, con eventos recientes ha salido en que hay, vamos a decir, muchas asociaciones irregulares. Totalmente. Pero eso no aplica a todas las instituciones, ni aplica a todos los médicos, porque a veces, en términos generales, se ha querido, vamos a decir, generalizar el término. Es que eso es lo que pasa, que todos caen de repente dentro de la canasta. Entonces, por ejemplo, usted me está hablando de dos seguros que son bastante importantes, pero son los dos seguros que están ahora mismo dentro del huracán de la situación. Pero esos seguros siguen funcionando. ¿Usted se siguen recibiendo en su emergencia? O sea, ¿cómo están manejando esto? Hasta ahora todos los seguros se siguen recibiendo igual. O sea, las atenciones se han seguido recibiendo igual. Y sobre todo en situaciones agudas. Porque lamentablemente la salud no hay forma de tú detenerla
no hay forma de tú detener una atención de salud. O sea, cuando es una emergencia sobre todo. Pero se lo pregunto, porque ahorita, por ejemplo, estamos hablando de los medicamentos. Me imagino que en el área de los medicamentos hay algunos que su seguro no lo contempla y la persona no tiene la información, pero puede en un momento de ira, como está la situación, agarrar y decirle: usted me está engañando, eso me lo cubre el seguro y usted no me lo quiere poner, y la desinformación sea del paciente. Sí, eso pasa recurrentemente, por ejemplo, y también ocurre que tú tienes como médico en lo que son los servicios ambulatorios, tú haces una indicación y estuvo ocurriendo y vimos por todo este tipo de casos, tanto de servicio ambulatorio como hospitalario, que te cambiaban una indicación del médico. Que eso también se ve en muchos, por ejemplo, en lo que términos de farmacias y demás, que le encanta a veces variarla. Entonces, realmente, aunque sea un componente puntual, basado en el conocimiento que todos tenemos en el área médica de la capacidad de la farmacéutica, puede ser que yo prefiera un medicamento exacto porque conozco cuál es la disponibilidad de ese medicamento y porque es muy funcional. Pero eso mismo a veces la gente lo está llegando a interpretar como que puede ser... Que hay acuerdos. Acuerdos. Bien. Y no estoy diciendo que no sea en todos los casos, pero no debería ser aplicable. Pero es lo mismo que te comento. Debería de haber una regulación y una observación constante de lo que hace cada uno. Desde el médico como prestador, desde el centro como prestador de servicio también, y las aseguradoras. O sea, si vamos a ver... Y al mismo paciente orientarlo entonces en lo que es su atención. Si vamos a ver, casi toda la culpa de muchos de los sucesos en el área médica repercuten sobre los médicos directamente. Totalmente. Entonces, realmente hay que valorar cómo nosotros, nadie estudia, señores, 12 o 14 años para no brindar la mejor atención que pueda. Y continúa estudiando, porque eso no se acaba. Entonces, la mayoría de los médicos, si bien es cierto que no voy a decir todos los médicos, pero la mayoría de los médicos no tienen una intención bajo ningún sentido de hacerle un daño al paciente. Totalmente. Lo que pasa es que el mismo sistema a veces forza a que hayan situaciones desreguladas y creo que por beneficios particulares de muchas de las partes, bien, desregulan eso para tener un beneficio puntual. Entonces, por ejemplo, hay centros como Sedimat que no se encuentra un médico que vaya a hacer una solicitud de un monto privado a un paciente. O sea, usted tiene lo que tiene su aseguradora y le dan un monto de un presupuesto y esto es lo que le cubre a su aseguradora y si tiene alguna diferencia es esto. Estoy hablando de procedimientos programados ambulatorios. Claro. Esto es lo que usted tiene. Yo no estoy de acuerdo. Vaya donde su aseguradora y pregunte por qué no le terminan la cobertura. Pero no vamos a tener el caso del médico pidiendo un monto aparte, ni mucho menos. Y eso es lo que deberíamos de generalizar. Que haya un seguimiento estructurado, de que haya contrataciones puntuales, de que haya una actualización, por ejemplo, constante del catálogo básico, que es lo que proporciona esa atención, que haya montos mínimos de cobertura para ciertas cosas y que se regulen, porque también yo no hago nada con decirte, tú tienes una atención ambulatoria de una consulta, por ejemplo, pero yo quiero contratar al médico muy por debajo, a veces a la mitad de lo que cuesta su consulta, y preferir que tú no le quieras cobrar una diferencia por la consulta. O sea, son temas delicados en cuanto a que al final el paciente lo ve como una afectación del médico, y cuando usted viene te pongo un ejemplo puntual, yo cobro 2,000 pesos, por poner un ejemplo, una gente que cobre 2,000 pesos en su consulta, y eso es lo que cobra privado, ¿verdad? Y como prestador y contrata al seguro X. Fácilmente el seguro X no le quiere pagar más de 1,000. 150 pesos. Pero cuando aparte de no quererle pagar, tampoco quiere que le cobren al afiliado. Y de momento tú le estás cobrando al afiliado dice, pero ven acá, si el seguro me dice que me cubre 80%, yo tengo 1,800 cubierto, lo que quiere decir, o 1,600, lo que me deberían de cobrar 400 de diferencia. Si me están cobrando 500, me están robando. Realmente no, porque si el seguro aún le paga 1,000 pesos, tú te quedas 1,500 como prestador. Entonces, realmente debería haber una regulación. No es lo que el médico quiera, sino que lleguemos a un punto donde las partes estemos mucho más de acuerdo en cuanto a montos y que sea mucho más regulado en servicios ambulatorios sobre todo. Emergencia está mucho más clara porque las emergencias, si son emergencias reales, pues tienen atención que debe ser un 100% de cobertura. Pero pasa lo mismo. Hay condiciones todavía dentro de que no están dentro del catálogo que deberían de considerarse. Te pongo algunos ejemplos. Si tú llegas con un evento vascular cerebral que mencionábamos ahorita,
fácilmente yo necesito que en esa emergencia, y voy a hacer una trombectomía, que está, de hecho, dentro del catálogo, yo necesito hacerte una angiotomografía. O en ese momento yo tengo unos pocos minutos, menos de una hora, para valorar si te voy a administrar un medicamento que es trombolítico, romper ese coágulo que tú tienes en la cabeza, y poder hacer ese paciente que va a quedar tal vez con un lado muerto o hemipléjico, que quede normal. Que quede normal. Esa es la oportunidad que tiene ese paciente. Pero si el seguro no lo tiene considerado para utilizar dentro de la emergencia, entonces ¿cómo yo hago entre el costo del medicamento y lo que debo de darle al paciente? Entonces ese tipo de cosas, de condiciones muy específicas, donde muchísimas guías internacionales establecen cómo se debe hacer la atención, debería entrar dentro del catálogo de cobertura. Otro punto, yo llego con cualquier condición, por ejemplo, cardíaca, y necesito un cateterismo inmediato, no puede dilatarse a que el seguro autorice y dure una hora. Ese paciente debe estar, en los primeros 90 minutos debe estar en hemodinamia, ¿verdad? Entonces, también ocurre esas situaciones. Un paciente con shock séptico, que hay que administrarle esa primera hora, es esencial para decidir y administrarle medicamentos antibióticos. Pero si dentro del catálogo no entienden bien que en la emergencia me deben de administrar esos antibióticos, debe estar dentro de la atención de la emergencia. O realizar una procalcitonina, que es parte o una PCR, un eritro, que es parte de la atención del bundle de sepsis. Entonces, ese tipo de cosas hay que discutirla con el área médica y hay que discutirla con las áreas científicas que se encargan de la atención y que saben lo que se debe hacer en ese momento. Y discutirlo quién se va a encargar de la cobertura de ese paciente, porque lo que queremos es asegurar la atención del paciente y la vida del mismo. Entiendo. Doctor, lastimosamente debemos irnos a la pausa, pero cuando regresemos, para que me responda, ¿cuáles son las situaciones más difíciles que se ha tenido en la emergencia por el no darle ese tiempo y ese espacio rápido al paciente? En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctor, cuando con un paciente se pierde tiempo por aprobaciones y por todo lo demás, ¿cuáles son las situaciones en las que usted se ha visto que pudiera pasar, que lo hayan marcado, que haya sentido esa frustración de caramba? Sí, sucede mucho, por ejemplo, es cuando la gente no tiene cobertura, en situaciones de emergencia. Sí. Me explico. Por ejemplo, en CEDIMA en particular, es de los pocos centros de este país que te puede intervenir un paciente con una complicación aórtica o una enfermedad aórtica compleja, como es la disección aórtica o lo que es síndrome aórtico. Para el público general, eso es como que la aorta, que es el vaso más grande que sale del corazón, se te rasga, como rasgado. Y entonces es un vaso que, lógicamente, si no se hace una intervención inmediata en un Stanford A, por ejemplo, el paciente se puede morir. La mortalidad aún interviniéndolo es alta. Entonces, un ejemplo que te puedo poner, nosotros tuvimos un caso que después de mucho discutir, el paciente no tenía un seguro privado, ninguno de los seguros privados, y era como que el paciente nos llegó con el dolor de pecho, lo evaluamos, le hicimos diagnóstico. Cabe destacar que cuando se habla de una atención emergente, tú no tienes que buscar ni cobertura ni mucho menos. Tú tienes que dar atención, al paciente. porque si no, el paciente se te va a morir y al final lo que quiere
cualquiera que debe estar correctamente en este sistema, lo que tiene que ver con salud es preservar la vida del paciente. Sí. Hicimos el diagnóstico, se le hizo los estudios de lugar al paciente y se le encuentra una disección aórtica. Ajá. El tema era hacer entender a las instituciones que tienen que ver con un paciente que no tiene un seguro privado, hacer entender la necesidad de que ese paciente no era ni siquiera trasladable. Claro. O sea, en ese contexto, ese paciente, tú no tienes otro centro básicamente donde trasladarlo. Él llegó donde podía llegar básicamente, donde único se le puede dar la atención por coincidencia o por referimiento, ¿verdad? De que ese es el lugar donde te pueden resolver o ese es el lugar donde tú tienes dolor de pecho, ve a ver qué es lo que tú tienes. Y resulta que es una condición que yo no te lo puedo trasladar a otro prestador porque no tiene la capacidad el prestador para hacer esa intervención. Entonces, ahí entra el punto de que es una intervención inmediata que debo de hacer y que tú le abras lo que llamamos una cartera de cobertura a ese paciente para poder intervenir. Gracias a Dios en ese caso en particular nosotros logramos que se abriera la cartera y el paciente sobrevivió, gracias al Señor. Pero hay otras situaciones también que son engorrosas en términos de emergencia. Sucede peor aún cuando el que desconoce de las condiciones de la situación es el mismo paciente. Vamos a poner un ejemplo. En una ocasión llegó a nosotros un paciente con un sangrado activo, un sangrado gastrointestinal, y el paciente no tenía cobertura de la aseguradora que tenía, que no era privada. Ajá. Y el problema nuestro en ese momento era hacerle entender al paciente y sus familiares que si salía del centro, en la salida, un paciente hipotenso, se iba a morir, botando sangre, se iba a morir, que tenía que firmar, no era firmar un consentimiento. A nosotros no nos importaba en ese momento el dinero ni que iba a pagar eso. Eso no era nuestro problema, era preservar su vida. Totalmente. Recuerdo que yo tuve que agarrar a la familia y como que traerlos a tierra y decirles, miren, yo parezco el familiar de él. Ajá. No ustedes, porque yo lo que quiero es que les resolvamos. Olvídense de eso, después se resuelve de alguna forma. El punto es preservarle la vida al paciente. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente porque al final, el único sentido que tiene la medicina y lo que hacemos esto como práctica clínica y práctica quirúrgica, como cualquier práctica médica, como tal, el único sentido que tiene es salvar o mejorar la vida de la gente. Sí, doctor, pero usted estudió medicina. Sí. Las aseguradoras no estudiaron medicina. Las aseguradoras son negocios. Y ellos no van a pensar como piensa un médico. Y me pueden acribillar, me da igual, pero nunca lo van a pensar. O sea, sí. usted nació ahí viendo los pacientes, usted tuvo sus residencias. A las aseguradoras deberían mandarlo al personal ahí a las residencias clínicas, a ver qué tal le va y a ver si se humanizan. Sería muy bien que lo mandaran a los centros de salud. Claro, para que se humanicen. Sí, y cabe destacar, por eso yo hablaba ahorita, que lo más importante en este sentido es que tiene que haber alguien, que haya alguien que los regule. Porque tal vez la aseguradora, no vamos a decir que toda la intención es malévola, sí, pero siempre debe ser predominante la vida y el bienestar del paciente. Yo no puedo poner por delante mi beneficio como institución o aseguradora de riesgo de salud, como institución particular, al bienestar del paciente. Nosotros hemos tenido discusiones de este tipo, por ejemplo, en términos de que tú debes darme la cobertura si yo entiendo que lo mejor o el mejor material para un paciente para operarlo, o la mejor prótesis, o lo mejor que se puede llevar el paciente a esto. Vamos a entrar en una discusión si tú me quieres decir... Ponerlo más barato. Ponerme el que yo entiendo que no tiene todo el dato de que es funcional totalmente, de que está aprobado, de que tiene licencias internacionales, de que es funcional. Entonces, todo ese tipo de cosas entra en complejidad en cuando hablamos de cobertura de servicios. Sí, pero ¿a quién es que le pone la demanda? No es a la aseguradora, no, es al doctor y al centro, que puso eso. Si tú notas de las demandas que ha habido recientemente en salud, la mayoría no están dirigidas a la aseguradora. No, nunca están dirigidas a la aseguradora. Realmente hay que darnos cada uno lo que nos toca Totalmente. De este pastel de situaciones, por decirlo así. Entonces, la mayoría de los centros de salud están buscando que su personal lo que haga es asegurar la vida del paciente. Bien, y a veces hay situaciones, sobre todo en las situaciones emergentes, tú no tienes el tiempo de decisión, como en los servicios ambulatorios. Entonces, eso tiene que estar regulado en los servicios emergentes, porque no se puede poner a un paciente a dar vuelta
y en buen dominicano a coger lucha, cuando lo que amerita es una atención que depende de tiempo. Sí, doctor, y una cosa que me hace ruido. Usted me acaba de decir del material idóneo para el momento de la cirugía. Se supone que la aseguradora te aprueba el lápiz rojo, pero yo necesito el azul. Cuando la aseguradora aprueba el lápiz rojo, pero usted necesita el azul, la aseguradora tiene que firma que es responsable de que eso es lo que ellos cubren y que no es responsabilidad del médico. Nosotros como centro, en particular en Sedimar, hemos tomado la decisión que la aseguradora no me puede definir en cosas que yo no esté de acuerdo y que no tengan una estructura adecuada. O sea, tú no me puedes decir a mí, como tú dices, que ponga un lápiz rojo por un azul, cuando yo sé que el rojo va a no va a funcionar, mal, exacto. No va a ser funcional. Entonces no vamos a llegar a la parte, a ningún camino. Entonces por eso, yo creo que es una posición que deben de plantear todas las PCS, todos los prestadores de servicios de salud. No podemos dejar que quien nos rija, en términos generales, sean necesariamente las ARS. Para eso se supone que hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, para establecer que aunque tú quieras, por término económico, por factibilidad económica, establecer que el rojo en vez del azul, lo que se considera que es de beneficio para el paciente es el azul. Claro, que en muchas ocasiones también hay que ver las dos caras de la moneda. Tal vez haya cosas que sí se pueden dividir, de decir, mira, tú quieres esto, pero yo tengo igual, un material que es igual de útil, si tiene la utilidad, si tiene la factibilidad, y todo lo demás es otra historia. Pero tú no me puedes establecer una cosa que no sea funcional. Sí. Que es lo que no se puede dejar que lleguemos a ese punto. Porque ahí sí es verdad que vamos a comprometer, o estaríamos comprometiendo totalmente la vida de la gente. Sí, totalmente. Aquí, en particular, yo considero, eso yo lo veo a diario, es que debe de hacerse una auditoría más compleja en cuanto a ver lo que se está haciendo con los pacientes. Y no simplemente en términos de pertinencia, sino también de los resultados funcionales del paciente. Por ejemplo, si tú me dices a mí que tú manejas un evento vascular cerebral o tú manejas un infarto, yo debo de ver, como hacen en otros países, cuál es el beneficio que tiene ese paciente con la terapia que tú le das versus la terapia que se da en otro sitio. Por ejemplo, si tú das intervención endovascular, si tú haces cateterismo, o si yo agarro al otro paciente y lo comparo con el que no tiene intervención de ese tipo complejas. Entonces a veces queremos ver de que es un procedimiento caro o que es un medicamento caro, pero a veces eso te evita, que es un tema que la aseguradora para mí, será que no lo analizan, te evita un paciente que va a durar aparte del daño que le hace al paciente, es un paciente de alto costo el resto de su vida. O sea, un paciente que a veces termina encamado, un paciente que termina en falla cardíaca. Lo que mencionó ahorita con las 24 horas que son sumamente importantes para los pacientes que están teniendo una situación de trombo. Sí, realmente, si tú puedes regresar a una persona funcional que va a volver a su trabajo, que va a seguir teniendo un trabajo funcional, que va a poder pagar ITEVI y todo lo demás, no es lo mismo a un paciente que porque no recibió en 24 horas ese medicamento, ya va a estar toda su vida en una cama. El ejemplo de eso nosotros lo tenemos de la semana pasada, un paciente, un profesional que llega con una disartria, alguien que trabaja en un área que tiene que hablar, ¿verdad? Un abogado que tiene que expresarse, que tiene que bregar con clientes y con un déficit aparte muscular. Ese paciente se intervino, se le hizo trombolisis y el hombre se fue hablando y caminando a su casa. Totalmente. Si la aseguradora analizara entre gastar en un trombolítico, que no es todos los días, ni en cada momento, ni son 200,000 pacientes diarios, y evaluar entre ese paciente para el uso del trombolítico y lo que yo voy a gastar por el resto de la vida de ese paciente y me queda con una afectación neurológica, con una focalidad, con una incapacidad aparte de que se pierde la productividad de esa persona a nivel social, es otro problema que tengo entonces a nivel de país. Entonces, debemos de ver lo que es factible, eso es factibilidad en términos de salud. Si eso me mejora los años de vida funcional, sin discapacidad de ese paciente, eso es parte de las terapias, lo que se evalúa cuando una terapia es nueva. Sí, doctor, ¿y no será que de cierta modo entonces los seguros estarían mal enfocados en que debería ser más una medicina preventiva, hasta en la hora de la emergencia, a una medicina que resuelva después de que el palo está dado? La mayoría de las aseguradoras en otros sistemas, que lo podemos poner de ejemplo, de hecho, le dan, vamos a decir, incentivos al área médica o a los centros médicos
cuando sus pacientes están en una adecuada atención preventiva. No, es obligatorio. Entonces, pero te dan incentivo incluso más o te quitan el término de ser asegurado, o sea, o de tener negocio con la aseguradora, vamos a decirlo así, si tú no estás tratando al paciente de forma preventiva. Pero porque hasta tú me la estás asegurando un compañía. problema. Por eso es que las aseguradoras internacionales, por ejemplo, te exigen, si tú tienes una cartera de pacientes, y yo tengo, vamos a poner 1000 pacientes aquí en Santo Domingo que son parte de mi aseguradora, lo que yo debería estar pendiente de que yo tenga servicios preventivos para esos pacientes, que yo lo tenga informado, que esa gente vaya y se haga chequeos anuales, que si es un paciente mayor de 45 años tenga una colonoscopia hecha a tiempo, que tenga un esquema de vacuna del adulto hecha, que el paciente tenga un seguimiento, si tiene una diabetes, que esté en rango de una glucosilada controlada. Todo eso debería de ser lo que ellos estuvieran persiguiendo por una medicina preventiva mucho más eficaz. Eso evita del paciente la emergencia y eso evita los grandes costos y evita la incapacidad del paciente. Sí, doctor, yo sé que el ejemplo es como que bien grande, pero yo vivía en Noruega y mi hijo antes de entrar al colegio tenía tenía que hacerse sus analíticas todas y el colegio era el que controlaba esa información. Si yo no entregaba, él no entraba. Pero mi pareja en ese momento, anual, por la compañía, tenía que entregar esas analíticas también. Y se mantenía anual. O sea, no estamos hablando que todo el peso caía en el sector salud. Estaban involucrados todas las entidades. Es que debe de ser así. La institución aquí se hace poca medicina preventiva. O sea, la gente de hecho tiene poco entendimiento de lo que es prevención. O sea, la gente aquí va al médico cuando tenga una dolencia o tenga una afectación puntual. La gente no, la mayoría de las personas, ahora hay alguna que otra persona que va al médico por un término de evaluarme antes de que me suceda algo. Pero no es lo común que nosotros vemos todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo le decía a alguien en la consulta el otro día que la mayoría de los hombres, de las personas adultas mayores de 35 años, la mayoría de los hombres que van a una consulta a evaluarse, por ejemplo, la consulta de medicina interna, que es una consulta para evaluar integralmente, es porque la mujer lo trae. Totalmente. La mayoría vienen con la esposa agarrada de mano, ven, vamos a chequearte. No porque le sale ir a chequearse, a ver cómo estoy. Y a ver que todo el mundo debería de tener al menos una evaluación anual médica. Sobre todo después que pasamos a cierta edad, ¿verdad? Para disminuir los riesgos. Entonces, hay un lapso donde las personas se pierden en salud. Terminamos con el pediatra, ¿verdad? Que los pediatras, la atención regularmente hasta los 14 años máximo. Y desde los 14, al menos que ocurra algo, hasta los 40 y pico de años muchas veces, o aún extendido más, la gente no busca atención regular. Entonces llega con condiciones que eran prevenibles. Y hay un sinnúmero de cosas que hacer en ese punto de la vida que son esenciales. Entonces, a veces, por ejemplo, hasta el estilo de vida nuestro, que está cambiando y cada vez se vuelve más, digamos, más hacia el norte, mucho más americano en cuanto a alimentación, en cuanto a una vida más sedentaria, en cuanto a esa falta de ejercicio. Y que acabamos de salir de una pandemia, que era una situación que no pasaba hace casi 100 años. Entonces, ese estilo de vida debe de promocionarse, un estilo de vida más saludable. Entonces, todo eso debe ser parte de la promoción de la salud. Entiendo. Que es una de las cosas que, lamentablemente el caso, yo digo que nos falta mucho ahí en fortalecer esa parte, para no llegar a las emergencias. Totalmente. Doctor, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero tiene la pantalla, porque hemos hablado mucho acá, cosas muy, muy importantes. Pero si usted tuviera que dirigirse a la población, dándole un consejo desde de usted, con respecto a las emergencias médicas, ¿qué usted le diría? Lo más importante a la población es evalúe su seguro médico, conózcalo, conozca cuáles son sus coberturas, dónde tienen contrataciones, cuáles son las atenciones que le cubre y sobre todo asista a su médico regularmente para evitar llegar a las emergencias. Porque si estamos en desconocimiento, con desconocimiento es imposible que reclamemos lo que nos compete. Doctor, si alguien de la población quisiera ir, ¿dónde pudiera encontrarlo? De sus contactos. Hemos mencionado mucho la clínica, pero dígalo de nuevo. Nosotros regularmente estamos en y que no tengan que ir a verlo, ¿verdad? Esa área no, pero délo como quiera. Yo trabajo en el área de medicina interna de CEDIMAT y en el área de emergencia soy coordinador también hasta ahora y estamos como su director allá.
estamos a la atención y a requerimiento de cualquiera de los pacientes. Doctor, de verdad que ha sido un placer tenerlo, sobre todo porque ha arrojado mucha información ante una situación que yo sé que tiene a muchas personas preocupadas y sobre todo a esa población débil que no sabe ahora mismito qué hacer o para dónde coger. Realmente su información es muy valiosa. Me alegra que sea así. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.